Bueno, muy buenas noches para todos. Continuamos el día de hoy con las preguntas relacionadas al Consejo de Admisiones. Bueno, algunas, ¿no?, de las preguntas y los temas que generalmente suelen presentarse como objeto de cuestionamiento en esta clase de prueba. De los conceptos que suelen hablarse dentro del escenario bélico, pues no se va a escapar la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y muy seguramente también cuestionamientos sobre el proceso de paz en Colombia. Pero para ello, pues hay que comenzar a conocer un poco más sobre el desarrollo de la humanidad en sí, porque creemos que los conflictos que estamos viviendo ahora son los peores y también creemos que solo nos pasó a nosotros. Pero en realidad, la humanidad ha tenido enfrentamientos muy grandes y además incontables. ¿Cuántas guerras creen ustedes que han existido? Y si yo les preguntase o en el consejo de admisiones fuese objeto de pregunta y les dijeran, nómbreme 3 guerras. La mayoría van a decir, bueno, la Primera Guerra, la Segunda Guerra, la Guerra de los Mil Días, la Guerra del Golfo Pérsico, la guerra con Afganistán, la Guerra Turco-Otomana, la Guerra de los Bárbaros, la Guerra Civil Española, la Guerra Civil Estadounidense. En fin, pues comenzará cada quien a recordar que cada país ha tenido su propia guerra. Pero estas guerras incluso existen antes de que existieran los propios países. Las guerras fueron las que le dieron forma a lo que hoy conocemos como país. ¿Se acabarán? No lo creo. Alrededor de la guerra se mueve mucha economía. Y siempre va a haber alguien ansioso de poder. A través de engaños, a través de política, como sea, pero siempre va a haber alguien con ansias de poder, con ansias de gobernar, con ansias de mandar, de ser millonario, pero a costa de los demás. Porque usted puede ser millonario y utilizar su trabajo, su ingenio, su creatividad para lograrlo. Pero en la política generalmente no es así. Entonces nos espera un nuevo cambio en la estructura política, en la famosa división política de nuestros países. Sí, las fronteras no están finalmente demarcadas y ustedes ya vivieron algo, no con una guerra, pero sí con un conflicto, con un pleito jurídico en Colombia. Porque hace poco, durante el gobierno Santos, este cedió y ni siquiera peleó por eso, territorio a Nicaragua, territorio colombiano a Nicaragua. Pues como los nicaragüenses son comunistas y Santos también es comunista, entonces pues no se fue a pelear con ellos, ¿no? Y les cedió parte de la plataforma marítima colombiana a Nicaragua. Ya se alteró el mapa político colombiano, se alteró la división colombiana de sus fronteras, sí. Y ustedes lo vivieron. Y pasó desapercibido, pero de aquí a muchos años tal vez ya no pase tan desapercibido y entonces se hable del tema, ¿no? No se ha hablado de eso pues porque Santos tapó todo. El presidente tapó todo eso, no quiso hacer bulla porque estaba entretenido con su premio Nobel, ¿no? Como un niño con paleta. Muy entretenido, entonces se quedó eso ahí. ¿Y seguirá cambiando? Sí, claro, seguirá cambiando. En un futuro entonces estaremos en guerra con nuestros vecinos, sí, muy probablemente. Muy probablemente.
Ojalá no sea cerca, ¿no? Pero el hecho es que la guerra no va a terminar. Hablamos de una primera guerra mundial por el hecho de que varios países ya conformados debidamente se unieron en contra de otros y bueno, esto sucede y se da la famosa caída de las águilas porque caen los imperios, ¿no? Caen los imperios, se acaban los imperios. Entonces el imperio austrohúngaro, el imperio zarista, comienzan a caer para dar origen a lo que hoy nosotros conocemos como Alemania, Austria, Hungría, Rusia, Bielorrusia, Georgia, todos los Países Bajos, en fin, divisiones políticas que muy seguramente se van a seguir reestructurando. Entonces la Primera Guerra Mundial es el fin de lo que se conocían como imperios. Sucede en el 1914 y va hasta el 1918. Hay muchas películas al respecto, hay documentales incluso sobre Somme y Verdún, que fueron unas batallas cruentas, realmente escalofriantes. No eran ni parecidas, por poco, a las guerras napoleónicas. Napoleón en Europa comenzó a invadir muchos países, pero si ustedes miran en las películas, hay una película que se llama Napoleón, y ustedes miran en esa película cómo peleaban, pues era realmente muy honroso, era ir a la guerra y regresar de allá, era realmente honroso, pues los soldados sí sufrían, obviamente, como en toda guerra, ¿no? Los hombres son los que tienen que pagar y los que tienen que poner el pecho porque las mujeres no van a la guerra. Menos no en el número en el que van los hombres. Pero pues todo el mundo quería ir, no querían perdérsela. Porque se organizaban unas filas, unas cuadrillas y se ponían frente a frente y disparaban y se les acababan entonces las cargas y venía la siguiente fila con sus mosquetones y ya no podían cargar, entonces se iban a los espadazos. Y listo. De pronto por ahí una que otra bala de cañón, eso era como lo más impactante, ¿no? Y pues una bala de cañón podía matar hasta 7, 8 hombres. Pero teníamos el ser humano tenía en la mente esa idea de las guerras. Así cuando sucede la primera guerra mundial, ellos creían que iba a ser así. El problema es que ya se habían inventado las ametralladoras. Ya existían las armas químicas a un nivel mucho más amplio. Antes habían armas químicas. Durante la peste negra, cogían los cadáveres y los catapultaban por encima de las murallas de los pueblos que atacaban. Es una guerra química, ¿no? Porque estás lanzando bacterias, virus, en fin. Y en la Primera Guerra Mundial, las armas químicas ya las fabricaba el hombre y viene algo que se conoce con el famoso gas mostaza, que producía sangrado por todas las partes del cuerpo, una muerte muy dolorosa, horrible. La guerra fue una guerra de trincheras, una guerra de desgaste. O sea, en la trinchera tenías que esperar, sometido pues al frío, al hambre, al calor, sometido a las pestes, las ratas, ¿no? A los cadáveres al lado tuyo. No podías salir de esa trinchera. Era una guerra de desgaste absolutamente dura. Y las batallas que se libraron, por ejemplo, en Somme y Verdún, que fueron de las más crueles, hay incluso un documental de Nat Geo que habla de tal, ¿no? Somme y Verdún. Y pues se dice que la gente que sobrevivió nunca pudo superar
o recuperarse a lo horrible de esa batalla. Se había caído absolutamente bajo con mutilaciones, con no, o sea, era algo que uno hoy diría eso tal vez ya no vuelve a pasar. Eso no nos vuelve a pasar a nosotros. Pero la verdad yo no creo mucho eso, ¿no? Yo creo que sí vienen guerras más duras. Y la guerra termina con la rendición de Alemania, la culpan, porque antes usted le ganaba a alguien, pero eso era todo, ¿no? No le echaba la culpa. Si usted perdió, listo, pero aparte de que perdió, le echan la culpa, pues lo fregaron. Entonces, implantan el Tratado de Varsovia. Estados Unidos dijo, yo no voy ahí. Eso me parece a mí muy abusivo. A Alemania la pusieron a pagar toda la reconstrucción de Europa. Los alemanes se morían de hambre. Entonces, Hitler comienza o surge, digamos, este personaje, ¿no? Con el dolor de patria y comienza su discurso político y comienza a buscar culpables y se le da. Hay una película también, se llama Hitler, la raíz del mal, el reinado del mal. Y cala el discurso en la gente necesitada. Les dice que después de hacer un golpe de estado fallido, estuvo preso, estuvo encarcelado. Allá escribió un libro que se llamaba Mi lucha, My Kampf. También lo encuentran gratuito y lo encuentran en la plataforma porque ese material se ha entregado para que lo lean. Más de 500 libros están en la plataforma entregados y dispuestos para ustedes, ¿no? Y la gente gusta el discurso. Comienza a hacer un trabajo como se debe hacer frente a lo que es una dictadura, ¿no? Hay un manual, creo que ellos fueron los que empezaron a construir esto, pero estudiando a líderes antiguos. Y finalmente logra sacar avante a Alemania a través de un ejército. El ejército da de comer a la gente. ¿Cómo? Pues cuando usted tiene que hacer uniformes, botas, armas, tiene que hacer alojamientos, ¿no? Tiene que hacer vías para el transporte de las tropas. Todo el país se mueve alrededor de un ejército y eso fue lo que hizo Hitler. Se comenzó a mover increíblemente y comenzó a buscar más recursos y un culpable. Siempre hay que buscar un culpable, ¿no? Siempre. Pues en este caso los culpables fueron los judíos. Ya para la Segunda Guerra Mundial entonces, los judíos son llevados a campos de concentración. Precisamente veía hace unos días una película de Adolf Eichmann, quien fue el arquitecto de la muerte, se le conoce así, porque se dice que él fue el que le sugirió a Hitler y le diseñó la construcción de los campos de concentración, ¿no? Más de 6 millones de judíos murieron. 6 millones de judíos. Y en torno a esto sí que hay muchas películas para que ustedes puedan documentarse y puedan tener tema de qué hablar. Porque yo entiendo a veces ponerse a leer la historia es algo aburrido. Pero en una película es entretenido. Entonces, películas para entender los campos de concentración nazi. El niño de la pijama rayas. Entonces, se los voy a poner por aquí para que no lo olviden. Esta es una. Hay otra que se llama La vita è bella, ¿no? En italiano, la vida es bella. Esta es muy buena. No sé si se escribe así. Me disculpan si no se escribe así. Permítanme consulto aquí de una vez cómo se escribe children. La lista de children.
Es así. La lista de Schindler. Es espectacular la cinta. Creo que ha sido ganadora de muchos premios a nivel de la televisión y sobre todo porque esto es una historia real, ¿no? No sé hasta qué punto La vida es bella sea una historia real, pero muestra sí la realidad de lo que fue un campo de concentración. No sé si el niño existió, creo que sí, me parece que es una historia de la vida real. Sin embargo, es muy impactante, es muy impactante. El niño de la pijama raya sí sé, fue una historia real también, inspirada en hechos reales. De esta estoy un 80% seguro que sí se trata de una historia de la vida real. Bueno, esta sí dramatiza muy bien todos los escenarios de los campos de concentración y obviamente, desde la parte bélica, creo que esta ya la han visto acá dentro de las clases también, ¿no? Porque se ha utilizado para lo que es el consejo de admisiones. The Band of Brothers, para el tema de liderazgo. Y aquí, pues, se conoce todo lo que fue el desarrollo de la guerra. Hay más, claro, hay muchas más, ¿no? Hay muchas más. Pero creo que lo importante de todo esto es que vayan haciendo conexiones, porque este evento de la Segunda Guerra Mundial sí les puede dar a ustedes mucho tiempo para poder dialogar sobre algo, para poder responder sobre algo, para poder contextualizarse, para poder ubicarse, porque generalmente necesitamos eso nosotros en la historia, ¿no? Ubicarnos. Entonces, la Primera Guerra Mundial, 1914, la Segunda Guerra Mundial, se dice que comienza en el 39 con la invasión de Alemania a Polonia. Les contaba el otro día que los alemanes invadieron Polonia con tanques y los polacos se defendían con caballos. Era un país que no estaba preparado para detener un avance de ese tipo. Aún así, pelearon muy duro. Y Polonia fue una de las ciudades, uno de los países muy golpeados por la Segunda Guerra Mundial, por los nazis. De allá es la famosa película El pianista, basada en el gueto de Varsovia. ¿Qué fue el gueto de Varsovia? Pues los alemanes, en su ansia, deseo de asesinar judíos, porque esto fue un miedo que fue, un odio que se fue acrecentando y se fue sembrando en la sociedad, y eso es muy fácil, ¿no? Echarle la culpa a alguien. Les echaron la culpa hasta de que habían matado a Jesús, hasta de eso. Le echaron la culpa de que ellos portaban la peste, de que eran piojosos, de que portaban enfermedades, de que se robaban todo el dinero de Alemania, porque los judíos tienen unas costumbres económicas muy diferentes al ser humano tradicional, ¿no? Por decirlo así, porque pues nosotros queremos comprar y darnos nuestros lujos, ¿cierto? El último celular, el último plato delicioso, en fin, los judíos no. Ellos, su tema religioso les impide muchas cosas. Entonces están limitados, pero ellos así viven felices. Sin embargo, se les acusó de acabar con la economía alemana y uno de los detonantes para comenzar a encerrarlos y culparlos fue el delito de cobardía. Porque les dijeron, ustedes viven en Alemania, comen en Alemania, trabajan en Alemania, prácticamente tienen todo de Alemania y no fueron a la guerra, solamente porque su religión se los impedía. Pues entonces, culpables de no haber ido a la guerra y de haber hecho que Alemania perdiese esa guerra. Entonces, vean este dato tan importante para que ustedes lo tengan presente, ¿ya? Porque resulta que para motivar una guerra
yo necesito tener un culpable. Y entre más dañino sea ese culpable, entre más malo sea, pues más fácil para que la gente lo odie, ¿no? Y resulta que Hitler comienza a dar este discurso en todo el país y lo narra en el famoso libro Mi lucha. Entonces, este libro se convierte en la Biblia. En los colegios, todo el mundo está obligado a leerlo y por eso quienes más querían a Hitler eran los niños y los jóvenes. Llegó a tener un grupo que se llamaba las Juventudes Hitlerianas. Y si ustedes ven los videos en internet de las famosas Juventudes Hitlerianas, pues se encontrarán con gente que adoraba a este tipo, a Hitler. Uno dice, pero ¿cómo alguien puede llegar a adorar a un tipo así? Bueno, lo adoraban. Y, bueno, muchos otros aspectos, ¿no? Muchos otros aspectos que llevaron a cometer cosas tan graves, indescriptibles tal vez, que aún hoy uno dice, ¿cómo fue posible eso? Uno ve las películas y uno dice, pero se queda en una película. O sea, por más intensa que sea la película, por más dramática, no hay forma de representar eso en la realidad. Uno no es capaz de imaginarse un campo de concentración de exterminio. Es que era un campo de concentración de exterminio. Ponían a las personas en fila y les disparaban para que la bala matara de una vez 3 o 4. Millones, millones. ¿Cómo es posible que estos millones no se defendieran? Un campo de concentración que alcanzaba a miles de personas no era capaz de defenderse contra unos soldaditos. ¿Por qué el ser humano llega a eso? Es por el engaño. Y es la esperanza. El ser humano siempre guarda la esperanza en que el otro no le va a hacer daño. Pero en la Segunda Guerra Mundial eso no fue así, no les funcionó. Los llevó al exterminio. Hay muy pocos judíos ahora en Alemania, en esa zona. Fueron exterminados. 6 millones. 6 millones. Esa cifra, ¿a quién le cabe en la cabeza, no? Cuando usted dice, bueno, ¿cuántos habitantes tiene Bogotá? Bogotá tiene cerca de 10 millones de habitantes. Es como dejar a Bogotá casi vacía. 6 millones de judíos muertos, ¿no? Bueno, por acá tengo ya unas preguntas. Veo que el tema sí les gusta, ¿no? Dice, ¿cuál fue el pacto de no agresión entre los alemanes y los soviéticos? No recuerdo el nombre de ese pacto, pero eso lo hicieron allá a escondidillas. Eso nadie lo sabía. Eso era a escondidillas. No recuerdo el nombre del pacto. Xiomara dice, en YouTube también hay demasiada información sobre la Segunda Guerra Mundial, muchos documentales de sobrevivientes y la explicación que dan hace que uno se concentre demasiado, igual que el libro de los hornos de Hitler, empiezas a leerlo y no quisieras dejar de leerlo de la historia, cómo explican sobre los campos de concentración. Sí, muy bien, este libro es buenísimo, ¿no? Tiene unas historias escalofriantes, uno después de leer eso queda como frustrado de la vida, decepcionado. Y hay unos datos también muy curiosos, ¿no? Sobre la guerra. Pues en Alemania durante ese periodo se crean los laboratorios Boehringer Ingelheim, que si tú buscas en Colombia existen sedes. Hugo Boss, la marca, algunos compran ropa, ¿no? Y perfumes de Hugo Boss. Volkswagen significa el carro del pueblo. Hoy en día te compras un Volkswagen para presumirlo, pero nació en una época en la que apoyaban la matanza de judíos, ¿no?
en Argentina, el gobierno argentino recibió a los nazis. Recibió a los nazis. Pues precisamente en Argentina fue capturado Adolf Eichmann, ¿no? Eichmann, el arquitecto de la muerte. Allá lo capturaron. Fuerzas israelíes, a través de un proceso de inteligencia, lo sacaron de allá. En un vuelo escondido, todo. Eso fue una exploración de inteligencia tremenda. Incluso el juicio de Eichmann fue de los primeros juicios en transmitirse a nivel mundial. A nivel mundial. El juicio de Adolf Eichmann. Creo que lo pueden encontrar aquí en YouTube también. Permítanme, les comparto acá pantalla y pues miremos a ver si lo encontramos. Yo lo he visto en documentales, en la televisión, en YouTube, la verdad nunca lo he buscado. Es la primera vez que lo voy a hacer. Aquí está. Extracto del juicio de Adolf Eichmann. Eichmann, ¿no? El arquitecto de la muerte judía. After the first quick victories in the war that was forced upon Germany, the state leadership of the time, carried away by these victories on the presumption of a supposed invincibility, went awry. And then, because of this attitude, went on to stupid, senseless, unrestricted measures, and brought about a tragedy which nobody could have foreseen, including me. For that my rank was too low and my position too insignificant. We were terribly surprised. He answered absolutely normal, quietly, not nervous. I didn't expect it. But as we now know, he was tremendously prepared for the answering job. He's not a person who's going to be peculiar in his behaviors, behave in ways that cause problems for others. As a matter of fact, just the opposite. He distanced himself from feelings, from anything that was the least bit stressful or unpleasant by intellectualizing and rationalizing. En un momento determinado, Eichmann sostuvo que su idea de expulsar a los judíos de Europa demostraba que era un sionista interesado en el establecimiento de un hogar definitivo para los judíos. Advocated emigration. I too promoted forcibly the goals of Zionism at that time. And I don't believe that any single Zionist official would claim that I hamstrung his work. On the contrary, I facilitated it. Forced emigration, in your opinion, was something... Bueno, ahí pueden entonces ir documentándose un poco más sobre este tema de la guerra. Acá van a encontrar testimonios de sobrevivientes, ¿no? Y ¿por qué es importante? Porque de aquí, hace poquito ustedes escucharon sobre el conflicto en Medio Oriente con Afganistán. Y entonces algunos dicen, pero ¿esto de dónde viene? ¿De dónde se deriva todas estas peleas? ¿Por qué? Son producto de la Guerra Fría. La Guerra Fría viene después de la Segunda Guerra Mundial. Cuando él habla del famoso Estado sionista, se habla de que, pues, el pueblo de Israel, los judíos, querían tener su propia nación, no tenían. Los judíos estaban diseminados por todo el planeta y tuvieron sus épocas de auge con el famoso califato de Córdoba, ¿sí? En Europa, pero no han sido dueños de algo. Han sido sociedades muy prósperas, pero nunca dueñas. Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, en compensación al pueblo judío, a la gente que sobrevivió a los campos de exterminio, Inglaterra les dice, no, tranquilos, yo les voy a dar por allá un pedazo de tierra, donde yo tengo por allá una colonia en Medio Oriente, en Palestina. No se preocupen que allá les vamos a dar un pedazo de tierra, ¿sí? El famoso Estado de Israel. Por eso algunos dicen,
Algunos países dicen, nosotros no reconocemos ese Estado, porque usted cómo va a hacer algo de que yo le voy a dar tierra donde no es suyo. ¿Por qué no le dio a Escocia, no le dio a Irlanda, no le dio a Gran Bretaña? ¿Por qué tuvo que darle donde no es suyo? ¿Sí? De todas formas, este cuento se remonta hasta Abraham. Oiga, de Abraham a la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo así eso qué tiene que ver? Pues tiene mucho que ver, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque Abraham tiene 2 hijos. Un hijo con su criada y un hijo con su esposa. Al hijo de la criada le da una patada y chao. Ese hijo de la criada sale con su tribu y se van por todo el borde del Mediterráneo y pasan a Europa. Ya no eran poquitos, eran millones. Pasan a Europa. Allá entonces llegan los famosos judíos askenazis y los sefarditas. Los que estaban en Alemania eran los famosos judíos askenazis. ¿Sí? Entonces vea cómo viene esto desde allá. Ellos querían regresar a su tierra prometida. Pues mire que, hay ironías en la vida realmente, ¿no? Los judíos sobrevivieron al holocausto nazi. Se van de Europa cuando eso se acaba despavoridos, dice, yo aquí no me quedo ni loco, me voy. Sí, yo no me voy a quedar en Europa que otra vez siga, porque es que sí, acabaron ya con los nazis y todo eso, pero las muertes y todo esto iba a seguir, ¿no? Entonces se van, se montan a unos barcos. Ustedes pueden creer que cuando llegaron no les abrían los puertos y se hundió un barco lleno de gente que sobrevivió al holocausto nazi. ¿Cómo es posible? Sobreviví al holocausto y me maté en un barco buscando refugio. Pero ahí no termina la cosa. Llegan ellos a Palestina, se establecen en el Estado de Israel, les dan posada y les dicen, bueno, pues listo. Es como si usted, digamos, llegara a mi casa, yo le doy posada y le digo, bueno, pues quédese aquí en el primer piso, no hay problema. Y con el tiempo, usted coge y me comienza a mochar el agua, me comienza a apagar la luz, me hace daños, comienza a colgar su ropa arriba, en mi terraza. Pues yo que soy el dueño de la casa no me va a gustar, ¿cierto? Entonces me inmolo y acabo con todo. Porque esa es mi fe. Pues eso es lo que está pasando allá. Eso es lo que está pasando allá. Lo estoy hablando metafóricamente, ¿no? Y el Estado de Israel, por eso es precisamente desconocido por muchas potencias. Rusia no lo reconoce, por ejemplo. Estados Unidos sí, y lo apoya. Israel dice uno, no, esos países no tienen nada, esos países son atrasados, son culturas mediocres, son culturas demasiado avanzadas, poderosas y además muy inteligentes, ¿no? Y aún así siguen en guerra. Vean ustedes este armamento que tiene Israel. Vean el armamento de Israel. Colombia, Venezuela, Brasil solamente podrían soñar con esto. Estados Unidos sí lo tiene. Pero nosotros acá soñaríamos nada más con cosas como estas, ¿no? Top 10 armas más poderosas de Israel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video conoceremos a los sistemas de armas más poderosos de Israel por aire, mar y tierra. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 10. Tanques, Merkava 4.
El Merkava 4 es el tanque principal de las fuerzas de defensa de Israel, es la última variante de la serie Merkava, entró en servicio en 2003, reemplazando al modelo MK3. El Merkava 4 es un carro de combate de 65 toneladas y es impulsado por un motor diésel General Dynamics de 1500 caballos de fuerza. Puede alcanzar una velocidad máxima de 50 km por hora a campo traviesa y 65 km por hora sobre ruta. El Merkava MK4 está protegido con un blindaje compuesto de última generación que consiste en una aleación de acero y níquel interpuesta con cerámica especial. Está reforzado en la parte delantera del casco y torreta, la cual tiene un perfil muy bajo para minimizar su silueta a la distancia de los proyectiles enemigos. Colombia no tiene ese tipo de tanques. Venezuela tiene unos, pero no son tan avanzados. Colombia no los tiene porque el terreno acá tampoco da, ¿no? Para tanques. Se hablaba de algún momento de la invasión Venezuela-Colombia. Venezuela no podría invadirnos con tanques. No tienen cómo llegar esos tanques acá. No sirven. El Merkava MK4 está armado con un cañón calibre 120 mm de animaliza con alcance efectivo de 4000 metros. Este cañón puede disparar misiles antitanque guiados por láser, así como también misiles antitanque guiados por cable. Como elemento secundario, la tripulación del MK4 dispone de 3 ametralladoras, un mortero de 60 mm y 2 lanzagranadas. Este tanque israelí también cuenta con un sistema de protección activa Trophy, el cual intercepta misiles antitanque antes de que los impacten contra él. 9. Helicópteros de ataque AH-64AI Apache. La Fuerza Aérea de Israel, IAF, recibió el AH-64A Apache por primera vez en 1990. Colombia no tiene helicópteros Apache. Estados Unidos está haciendo un intento para donar unos modelos de helicópteros de este tipo, ¿no? Pero acá el Congreso no lo permite. No lo permite porque la mayoría de la gente que está en el Congreso, bueno, no la mayoría, pero hay una coalición grande que son izquierdistas y a ellos obviamente no les conviene, ¿no? El apoyo de Estados Unidos en el tema bélico. ¿Por qué no conviene? Porque ellos prefieren recibir armas de Rusia. No es que no les guste la guerra. Pues finalmente las FARC, que están en el Congreso, le encantaría un arma de estas, ¿no? Pero no de Estados Unidos. Porque si Estados Unidos te da algo, te va a decir, bueno, yo te di eso, pero lo vas a usar así, así y así. Ellos quieren recibirlo de Rusia. ¿Qué es lo que ha estado haciendo Venezuela? Recibiendo armamento de este tipo de Rusia, ¿no? De este tipo de helicópteros. Para una flota de 42 helicópteros en el año 2000. Posteriormente, Israel adquiere 2 helicópteros AH-64D en la primera década del 2000. Actualmente, todos los helicópteros Apache de Israel han sido modernizados con sistemas y armamento israelíes para no depender de Estados Unidos. La Fuerza Aérea de Israel es quien después de Estados Unidos más ha empleado sus helicópteros Apache en combate real. Principalmente, Israel usa sus Apache para atacar objetivos con misiles guiados. Helicópteros H-64A de Israel atacaron y destruyeron varios puestos de Hezbollah en el Líbano durante la década de los 90, atacando en distintas condiciones meteorológicas, tanto de día como de noche. En 2004, la Fuerza Aérea de Israel utilizó sus Apache para matar con misiles guiados a los principales dirigentes de Hamas. El 24 de mayo de 2001, un Apache israelí completó su primera misión en combate aire-aire, cuando derribó un avión civil Cessna 152 que entró al espacio aéreo israelí procedente del Líbano. Y el 10 de febrero de 2018, otro Apache derribó un dron iraní empleando un misil aire-aire cuando este violaba el espacio aéreo israelí. En 2006, en la guerra del Líbano, Israel perdió 3 helicópteros AH-64A, presuntamente por colisiones. 8. Corbetas misileras, clase SAR-5. La clase SAR-5 es una clase de corbetas de la Marina de Israel. Su diseño está basado en las lecciones aprendidas del buque de la clase SAR 4.5. 3 buques de la clase SAR-5 han sido construidos en Estados Unidos siguiendo un diseño israelí. Los buques de la clase SAR-5 son los buques más avanzados de superficie de la... ¿Colombia tiene un buque corbeta? Sí. ¿Cómo se llama el buque insignia de Colombia? Pregunta del Consejo de Admisiones. ¿Cómo se llama el buque insignia de Colombia? Buenas noches, con temor a equivocarme, el almirante Padilla. No. Es el buque Gloria. Es el buque insignia de Colombia, ¿no? Muy bien, Zaira. Fuerte israelí y tuvieron un coste de $260 millones estadounidenses cada una. Estas corbetas desplazan 1.227 toneladas a plena carga. Tienen una eslora de 85,64 metros y manga de 11,88 metros. Están armadas con 8 misiles antibuque RGM-84 Harpoon, 8 misiles antibuque IAI Gabriel 2, 64 misiles superficie-aire Barak, una ametralladora antimisil Falan Sioux de 20 milímetros y dos montajes triple de tubo lanzatorpedos MK-32. Como sensores, tiene un radar de búsqueda aérea ELTA ELM 2218S y un radar de control de tiro ELTA ELM 2221. Para la lucha antisubmarina cuenta con el sonar EO-Type 796 y el sonar remolcado Rafael. Para la guerra electrónica cuenta con señuelos y lanzabengalas antimisil. En marzo del 2020, la primera de 4 corbetas, SAR-6, pasó con éxito sus pruebas de mar antes de ser entregada a la Armada israelí. Estos buques serán los buques más modernos y mejor equipados de Israel, pudiendo llevar hasta 16 misiles antibuque, 40 misiles de defensa antiaérea y modernos sistemas de guerra electrónica y antisubmarina. 7. Cazas F-16. La Fuerza Aérea Israelí es el segundo mayor operador de cazas F-16 Victory Falcon en el mundo, solo superado por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La Fuerza Aérea Israelí consiguió la primera victoria aérea en combate de la serie F-16, cuando pilotos israelíes derribaron un helicóptero Mi-8 y un caza MiG-21 Sirius en abril de 1982. La Fuerza Aérea Israelí recibió sus primeros cazas F-16 más pronto de lo esperado gracias a la cancelación de la venta de...
Solamente Estados Unidos le alcanza a superar en la cantidad de aviones que tiene esta fuerza, ¿no? Y el equipamiento y tecnología con estos cazas. Casas a Irán por parte de Estados Unidos. Israel había anunciado su intención de comprar 75 casas F-16 a comienzos de 1978. Estos aviones F-16AB israelíes recibieron el apodo Nets Halcón en hebreo. Posteriormente, Israel hizo otro pedido de 75 casas F-16C de Block 30 y otro pedido adicional de 30 casas F-16C y 30 casas F-16B de Block 40 entre los años 1991 y 1993. Los aparatos de estas versiones más modernas fueron apodados Barak, relámpago en hebreo, para recompensar a Israel en parte por la mesura mostrada durante la Guerra del Golfo. Estados Unidos suministró un lote de 50 casas F-16AB a Israel en el año 1994. Israel haría la última compra de casas F-16 a principios de la década del 2000, adquiriendo 102 casas F-16D Block 50, denominados F-16I y apodados como Sufa, tormenta en hebreo. Las entregas de estos aparatos se realizaron entre 2004 y 2009. En total, la Fuerza Aérea de Israel ha adquirido 362 casas F-16, de los cuales actualmente aún se mantienen en servicio operativo más de 200 aviones. Imagínense ustedes 300 aviones caza para una guerra. ¿Qué podría hacer con esa? Pues con ese armamento Israel podría invadir cualquier país. Cualquier país. Colombia no tiene la capacidad para invadir, no tiene la capacidad para defenderse, pero invadir eso es otro cuento. Estamos hablando de una potencia mundial. O sea, Israel es una potencia global. Se construyó producto de la ruina. Ahí tienen el video para que lo continúen viendo, ¿sí? Vamos a ver acá si alcanzamos al top 1. Los aviones, me parece que están los aviones, pero tiene un equipamiento, este lanzamiento, estos interceptores, ¿no? Y aumentar su versatilidad, como la capacidad de interceptar misiles provenientes de múltiples direcciones. También existe una versión embarcada del sistema. 1. Casas. Sistema de defensa aérea, cúpula de hierro. La famosa cúpula de hierro. No sé, ustedes la pudieron ver en creo que fue el año pasado o este año. Fue este año. Cúpula de hierro de Israel en acción ante los bombardeos, ¿no? Aquí está, mire. Interceptando misiles que iban hacia la ciudad. Lanzando misiles, ¿no? La famosa cúpula de hierro es un arma de defensa que lanza misiles contra misiles. Es la más avanzada que hay. La tiene Israel porque pues Hamas, el grupo Hamas le sigue lanzando misiles, ¿no? ¿Por qué razón? Porque Israel no tendría por qué estar allá. Recuerden que ellos llegaron huyendo de el holocausto nazi, ellos no vivían allá. Pero construyeron su país, tienen sus murallas, están encerrados y ya son una potencia global. ¿Quiénes ayudaron a construir todo esto? Estados Unidos y Rusia. ¿Cómo? ¿Han escuchado ustedes
de la famosa Guerra Fría? Bueno, pues después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se pensaba que ya no habría otra guerra después de la primera, porque después de ese acabose tan grande, el suicidio de la razón se le llama, porque estos países que fueron los que dieron origen a Mozart, a Wagner, a Beethoven, diría uno, pues es la cuna de la cultura, los genios. ¿Cómo es posible, no? Leonardo da Vinci, ¿cómo es posible que se sumerjan en un caos de guerra? Nosotros estamos todavía muy tibios para eso. Por eso somos nosotros una subcultura, ¿no? Comparados con ellos. Europa y el Medio Oriente son potencias. Jamás podríamos nosotros comparar a Colombia con un país de estos en cuanto al avance que tienen. Es tremendo en educación, en muchas cosas. Pero muy equivocadamente, los colombianos vemos a esas culturas o a esos países como subdesarrollados. Y no es así. Ellos a nosotros nos ven subdesarrollados porque lo saben. Y eso se nota en la cantidad de armamento que tengas. Así de sencillo. Los comunistas en Colombia dicen, no hay que armarnos, no hay que invertir en armas, hay que invertir en educación. Y si un país quiere invadirte, ¿cómo te defiendes? ¿Con libros? Eso es ingenuo. Lo que pasa es que ellos no quieren que la derecha compre armas para que se defienda. La izquierda quiere comprar armas para ellos defenderse. Ya se van a dar cuenta que cuando gane un izquierdista, lo primero que va a hacer es comprar armas. Lo primero. Y lo segundo que va a hacer es desarmar al pueblo. Para que el pueblo no tenga con qué defenderse. Y va a armar más al ejército. Y le va a dar más garantías al ejército. ¿Para qué? Para que lo defiendan a él. Así lo han hecho en todas las dictaduras. Toda dictadura necesita un ejército. ¿O será que las dictaduras se defienden con bibliotecas? No. ¿Ven? Entonces eso es un engaño, es simplemente un sofismo. Pues bueno, después de la Segunda Guerra Mundial entonces viene la famosa Guerra Fría. ¿Por qué se llamó Guerra Fría? Porque no hubo un combate directo entre las superpotencias, Rusia y Estados Unidos. Pues también era potencia Inglaterra, Francia, pero como Francia fue recuperada, entonces perdió su estatus, ¿no? Francia fue salvada. Entonces Francia perdió su estatus, pero los franceses eran de los peleadores más notables que había. Sin embargo, en 15 días, pues Hitler los acabó con todo ese poder, ¿no? Militar. Entonces perdieron mucho prestigio. Los ingleses ya tenían sus colonias, no querían meterse en más cuentos, querían pasar ese espacio de la guerra porque realmente los bombardeos en las capitales, ¿no? Fueron muy duros. Y en Londres, los bombardeos de Londres, hay una película que se llama, si no estoy mal, se llama La Noche. Habla del bombardeo en Londres y cuenta cómo los niños están entrenados para que si sonaba la alarma y estaban en el colegio, de inmediato se fuesen a los búnkers antiaéreos, ¿no? Entonces, Inglaterra no quiso meterse. De allá viene la famosa seguridad social. Por eso Europa, Inglaterra, Alemania, estos países son muy avanzados en lo que tiene que ver con la adecuación de equipos y de toda una infraestructura para discapacitados. Porque ellos sí tienen bastantes. Por el tema de la guerra, mucha gente resultó discapacitada. Mutilados, ¿no? Sordos, ciegos, en fin, locos. Y esos países se reconstruyeron pensando en la silla de ruedas, en las muletas, en todo eso. Es increíble lo que tiene Europa, una construcción accesible para todo. Aquí no. Aquí te hacen
el andén para subir con la silla de ruedas, pero no lo hacen para bajar. Te tienes que devolver por ahí mismo, no hay otro camino, no hay forma. Hay edificios que no tienen rampas, ¿no? Es imposible andar en silla de ruedas acá, le toca por la calle. Porque no hemos tenido una guerra, espérese, verá que tengamos una guerra, muy seguramente después de la guerra vamos a construir eso, a reconstruir, ¿no? Entonces, con el tema de la seguridad social, Inglaterra no quiso meterse ya en la Guerra Fría, sin embargo, le tocaba. De lleno no estuvo, pero ahí estaba apoyando a Estados Unidos con su cuerpo de inteligencia, ¿no? Porque esta guerra es de espías. La Guerra Fría es una guerra de chismes. Es una guerra en la que sé que el otro enemigo, si lo molesto, me va a atacar directamente, pero vamos a hacernos pasito. Usted tiene 75,000 bombas nucleares, fue que me dijo Rusia. Ah, bueno. Pero son obsoletas. En cambio yo tengo 25,000 que son más poderosas. Ahí verá. Llegó un punto en el que sí, casi. Y hay una película de los X-Men en la que estaban a punto, ¿no?, de explotar las armas, y Wolverine con su poder y Magneto con su poder detienen las armas y los misiles, ¿no? Bueno, pues los X-Men tampoco es que estén alejados de esto de la Guerra Fría, no, están inspirados en ese deseo del hombre de poder evitar algo como eso. ¿Qué hubiera pasado si los rusos, creyendo que estaban siendo atacados porque su sistema era tan obsoleto y creían que iban a ser atacados, y casi oprimen el botón de lanzamiento de las bombas nucleares? ¿Qué sería de nosotros hoy? ¿Cómo estaría el planeta hoy? Imagínense 100,000 bombas nucleares lanzadas, dirigidas a cada capital del planeta. Entonces, a Bogotá iba a llegar, claro. A Cali, a Medellín, a Cartagena, claro. Claro que iba a llegar. ¿Por qué razón? Porque pues nosotros en la Segunda Guerra Mundial estuvimos apoyando a Estados Unidos. Colombia no era neutral. Colombia enviaba apoyo a los Estados Unidos. ¿Por acá llegaron los nazis también? Sí, pasaron por acá. ¿O qué? ¿Bavaria no le suena? ¿No le suena la empresa Bavaria? Pues Bavaria era nazi, era alemana, Baviera, ¿no? Por ahí tiene su cuento. No estoy haciendo mala publicidad, estoy simplemente mencionando, ¿no?, de cómo en esa época todo mundo tenía que elegir un bando. Es como hoy, ¿no? En Colombia, o eres uribista o eres petrista, y si no estás jodido, pero tienes que escoger un bando. No puedes decir, no, yo me voy por los laditos, no puedes. Te toca elegir un bando. No hay nada que hacer. Por el tema de la división, esto tarde o temprano revienta, ¿sí? Estamos no en una guerra fría, pero esto tarde o temprano revienta. La Guerra Fría entonces es la continuidad del colonialismo, pero a escondidas, porque antes se hacía el colonialismo de frente y nadie decía nada. Entonces, si usted quería ir a África y colonizar, vaya. Si usted quería venir a América y colonizar, listo, hágale. No pasaba nada. Pero en la Guerra Fría sí tocaba pasito, calladito. ¿Por qué? Porque si yo sé que Rusia se está metiendo allá, yo también voy para allá. Si Rusia se está metiendo en Cuba, entonces yo me voy para Haití. Entonces así Cuba es de los rusos y Haití es de los estadounidenses. ¿Ya? Si Rusia se fue para Corea, entonces dividámosla. Usted Corea del Norte, yo Corea del Sur. ¿Se dan cuenta? La Guerra Fría fue la que dio origen o continuidad, pero a nivel mundial, de unas políticas que conocemos como el comunismo y el capitalismo. ¿Y qué es lo que se nos ha vendido? Pues que en el comunismo te dan todo gratis, que todos tienen derecho a todo por igual. El único que puede ser capitalista es el jefe. Y en el capitalismo tienes lo que ganaste. Y si no ganaste nada, pues te jodiste.
¿Ya? Escojan. Estados Unidos dice, no, pues mire, yo tengo Disney World, tengo Apple TV, tengo las playas en Florida, tengo un sistema de vida increíble. Pues yo allá le hablo a la nevera y la nevera se llena sola porque todo está así ya digitalizado. Y te vas a Rusia y dices, no, pues acá en Rusia tenemos que trabajar y sudar y sí, desde que el zarcito esté bien, el resto todo el mundo está bien. Y le venden esa idea y la gente la copia y al que le gustó, pues le caló, ¿no? Porque hay gustos para todos, para todos. Como dicen, ¿no? Entre gustos no hay disgustos. Elija usted qué es lo que quiere. Pues la verdad, personalmente, si me preguntasen, yo diría, no, a mí sí me gustan los lujos, me gustan los viajes, me gusta la tecnología. Me tocará quedarme con el capitalismo, porque en el comunismo no me ofrecen nada de eso, entonces no es lo mío. A mí me gusta usar el papel higiénico. Me quedo ¿no? en el capitalismo. En Venezuela con el comunismo y que me digan un rollo de papel higiénico para el mes, para toda su familia, está como berraco. Pero hay gente que le gusta eso. Y le venden la idea y le gusta, pues entonces bueno, racionemos. Pero se causa una división, ¿se dan cuenta? Esa división es la Guerra Fría. Y a donde hay un conflicto, allá se meten los dos. Entonces, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Hay una división. A esa división y a todo eso que llevan allá escondido se le conoce como la famosa cortina de hierro. Porque nadie podía ver allá tras bambalinas qué pasaba. Si era que los presidentes sí se hablaban y se repartían, se secreteaban, tenían sus espías para eso. Entonces surge en esta época el famoso James Bond. Se dan cuenta que él logra solucionar, ¿no? un conflicto que es internacional, la famosa FMI, la Fuerza de Misión Imposible, en tantas cosas que ya surgen después de esa famosa Guerra Fría. Y la más relevante de todas es la carrera espacial. Les contaba que es triste pensar en eso porque experimentamos con animalitos para mandarlos al espacio antes de ir nosotros. Finalmente en el 69, Aldrin y Armstrong pisan la luna, los primeros seres humanos en pisar la luna. Algunos dicen que es mentira, que eso fue una patraña. Tal vez hay más evidencia de que no. ¿Sí? Sin embargo, que no era tan necesario volver a la luna, pero allá se quedó una bandera. Pues el dueño de la luna es Estados Unidos. ¿Sí? Todo tiene dueño. También quiere ser el dueño de Marte. Todo tiene dueño. En un futuro, no se sorprendan que le pongan impuesto al sol. Y ustedes dirán, ¿impuesto al sol? Sí, pues ya existe. ¿Sabían que existe el impuesto al sol? ¿O no lo sabían? En España, la energía solar vale. Tienes que pagar. Tienes que pagar. Tú instalas un panel solar y tienes que pagar. Pero ¿pagar por qué? Si yo compré el panel solar y la energía solar, tienes que pagar. Impuesto al sol. Y te van a poner impuestos al oxígeno, al sol. El agua ya tiene. Te lo van a poner. Porque en un futuro el aire va a ser mucho más contaminado. ¿Quieres aire limpio? Bueno, toma tu tanque, vale tanto. Tanque de oxígeno. Eso es lo que viene. ¿Por qué eso si el planeta todavía tiene muchos árboles? En realidad ya hemos talado, solamente nos queda una tercera parte. Hemos talado 2/3 partes de todos los árboles del planeta. Solo nos queda una tercera parte. O sea, lo último ya. Y la pregunta, ¿cuántos árboles ha sembrado usted? Como ser humano. Si los seres humanos sembrásemos un árbol cada año, el planeta sería diferente. Sería una maravilla, ¿no? Que un ser humano siembre un árbol cada año. Sería fenomenal. Háganlo.
Hay muchos lugares donde sembrar árboles. Háganlo. Cada año tengan el compromiso y siembren un árbol. Generalmente en diciembre yo compro 50, 60 árboles y se los doy a los niños para que los siembren. Háganlo ustedes también. Pues no les estoy pidiendo que compren 50, 60, ¿no? Pero siembren uno. No es caro. Vale menos que una cerveza. Siémbrenlo. Ojalá nativo. Y salven su futuro. O al menos el de sus nietos o sus hijos, ¿no? Porque las guerras van a venir y van a continuar. Eso no va a parar. Y las fronteras se van a modificar. Y si no me creen, pues bueno, aquí lo tienen. Los famosos conflictos actuales. Tenemos el actual conflicto fuerte en Afganistán, en Siria, en Irán, en Irak, en Corea del Norte, con grave amenaza de guerra nuclear, en China, en la frontera colombo-venezolana, para no alejarnos tanto, en México, Estados Unidos. Existen los conflictos actuales graves, gravísimos. En Chile, en Argentina, en España y Argentina, por ejemplo, se acabaron las pensiones. ¿Ustedes no creen que eso puede generar un conflicto? ¿Y de qué talla, no? ¿De qué talla? En Colombia tenemos este conflicto con el tema de los grupos guerrilleros, los grupos paramilitares, los carteles de la droga, los grupos armados organizados. A eso no le vaya a sumar usted pandillas ni ladroncitos, porque pues, mejor dicho, tenemos un conflicto bien grande. ¿Ustedes lo conocen todo? ¿Quieren ingresar a la policía? Pues deben conocerlo al detalle. Y deben conocer cómo se pelea una guerra. Ya se leyeron el manual del guerrillero. Léanlo. No para que sean guerrilleros, sino para que sepan cómo piensa su enemigo. Porque ustedes van a entrar a la guerra. ¿No han visto compañeros patrulleros recién graduados o en la escuela de policía estudiando que murieron a causa de una bomba? Eso pasa en Colombia. ¿O estamos ya tan acostumbrados a la bomba y al disparo que nos confiamos? No se confíen, no den la espalda. Prepárense, empelicúlese. Así, literal. Eso lo va a llevar a sobrevivir. En un país en donde la mayoría son muy confiados, los desconfiados y los preparados sobreviven. Entrenen. ¿O piensan que ingresar a la policía no lleva preparación física? Entrenen para que sobrevivan. No se engorden. No se casen tan rápido. No se endeuden tanto. Prepárense. Compren su propio equipo, su propio armamento, su propia forma de protección. Un policía pensionado que ande desarmado, grave, ¿no? Grave. Pero los hay en su mayoría. No llevan chalecos, no dejaron su entrenamiento, se olvidaron ya. Y ustedes como aspirantes están entrenando. ¿O son de los que quieren entrar a la policía e irse a una oficina? Pues si así fuera, cuando las bombas caen, no distinguen entre secretarios y operativos. Prefiero estar frente al combate porque sé que me puedo defender. Pero en una oficina, indefenso, nunca. Muy difícil ese trabajo. Muy difícil. Además de estresante, ¿no? Además de estresante. En la policía los cumplimientos son para allá.
y estás haciendo ese cumplimiento que es para allá y te dicen, este otro es más urgente. Y ya lo vas a acabar y te dicen, no, este otro es más urgente. Y así te la pasas todos los días en una oficina. Todos los días. ¿Quieren ese estrés? No, a mí no me gusta. Personalmente no me gusta. Prefiero estar en el combate, 1000 veces. Sé que mi enemigo, si me ataca, le puedo responder. Pero en la oficina, no hay forma. Proceso de paz. Este falso Nobel, yo le llamo así falso porque para mí nunca hubo un proceso de paz, eso fue un engaño. Es mi concepto personal, pero al final se firmó, tuvo lugar en Oslo y La Habana. Lastimosamente, qué asco que haya sido allá. Me hubiese gustado que fuese en Oslo y Bogotá al menos, ¿no? Pero Cuba, por favor, si Cuba está llevada, Cuba está jodida, la gente de allá está encerrada, no puede salir. Tienen que volarse para poder salir. Un cubano escasamente conoce las cuadras de su barrio. No puede salir a pasear a otra parte del planeta. ¿Cómo esperan que un colombiano también se quede viviendo solamente en Colombia? Bueno, eso es lo que les gusta a los comunistas, encerrarse. Encerrarse. Se firma en el 2016 y el pueblo le dice que no. Por esa razón, un proceso de paz falso, mal terminado, engañoso, como el Pacto de Varsovia, como el Tratado de Versalles, va a terminar mal. Ya vieron en qué terminó el Tratado de Versalles. En guerra. Pues acá va a ser lo mismo. Es inevitable. Es inevitable un conflicto civil. Ya lo vieron hace poquito. La guerrilla de las FARC en las ciudades. ¿Qué cuento de primera línea de los jóvenes? Eso es basura, eso es mentira. Eran guerrilleros. Eran guerrilleros, eran terroristas. Entrenados para matar, para quemar, para violar. Violaron una patrullera en Cali, asesinaron policías. Muy seguramente asesinaron civiles. La guerrilla está en la ciudad. Cuando yo ingresé a la policía, la gente odiaba a la guerrilla. Y eso era bueno. Le tenía miedo. Y eso era bueno. Hoy en día, la gente quiere a la guerrilla y la acepta. Y eso sí que es malo. Y ustedes van a tener que enfrentarse a eso. Ese es su reto como policías. El pueblo está dividido entre guerrilleros y el colombiano común y corriente. Los guerrilleros quieren que todo Colombia sea guerrillera. Ahí va a estar el problema más grave de todos, ¿no? Por eso esperemos el conflicto civil dentro de muy poco. ¿Se probó algo de eso en ese último paro? Sí. Algo de lo que viene. Eso es un abrebocas. Entonces, queridos aspirantes, con toda la fuerza, prepárense. Con toda la motivación, entrenen. Tanto en la lectura como físicamente. Y eso va a hacer que sean capaces de sobrevivir. Bueno, ya acá lo que tenemos son las capitales y los departamentos, ¿no? O departamento y capital. Algunos no tienen muy presentes todas. ¿Se las tienen que aprender? Sí. Todas. Tienen que aprenderse todas. Bueno. Ahí queda la lista para que la puedan revisar. Los océanos también. Pacífico. El océano Pacífico.
el océano que bordea Valle del Cauca, ¿no? Nariño, Ecuador, Chocó. El Atlántico hacia el norte, el Mar Caribe, Cartagena, La Guajira, San Andrés. El Océano Índico en toda la parte baja de lo que es la India y a un costado del África. El Océano Antártico y el Océano Ártico. Nuestros maravillosos polos, que a causa del calentamiento global y también a causa de la simple transformación del planeta, se están descongelando. Los principales ríos colombianos, acuérdense de los departamentos, ¿no? El Caquetá, el Magdalena, el Putumayo, el Guaviare, el Amazonas. Podemos agregarle por acá también el Orinoco. ¿Qué otro río consideran ustedes importante para Colombia? El río Cauca, mi intendente. Muy bien, el río Cauca. ¿Cómo más puede ser? El río Bogotá, que alimenta a la capital, ¿no? El río Patía es de gran influencia, mi intendente. El río Patía. Nace del macizo colombiano. El Patía está entre Nariño y Cauca, ¿no? Sí, nace en el macizo colombiano, mi intendente. Macizo colombiano, sí, señor. ¿Qué otro río consideran importante para Colombia? Ya está. Bueno, esto deben llevarlo previo, ¿cierto? No pueden ir allá al consejo sin esta información. Sobre cultura general colombiana, lean mucho. Lean mucho. Tenemos unos ríos que son muy nombrados, por ejemplo el río Atrato. No sé si ustedes vieron hace poquito el video de una balsa de pescadores que se volteó en este río. Es realmente muy torrentoso, demasiado torrentoso. Es muy corto, pero muy torrentoso. El río Atrato es muy nombrado en el Chocó. Y el más largo, pues, que tenemos es el río Magdalena. No es el Amazonas, ojo, el río Amazonas es el más caudaloso del mundo, pero no es el río más largo. El río más largo del mundo es el río Nilo. El río Amazonas es el más caudaloso, pero no es el más largo en Colombia, porque apenas logra tocar la frontera del Amazonas, por allá en Puerto Nariño, Amazonas. Es muy corto el tramo. Sí, pasa, pero no. Tenemos afluentes, pero no es el más largo de Colombia. Tengan presente eso. Atraviesa muchos países, ¿no? Las cordilleras colombianas. La occidental, la central y la oriental. Estas son prácticamente terminaciones. ¿Por qué razón? Porque desde Argentina se elevan una serie de estructuras montañosas que se conocen como la cordillera andina. Recordé en este momento una película que se llama Sobrevivientes, si no estoy mal. Trata de la historia de un equipo de rugby que sobrevolaba Chile y se estrelló. Y estos jugadores, entre ellos estaba Nando Parrado, al estrellarse, él se golpeó la cabeza. Gracias a la temperatura de ese clima en la cordillera andina, en la nieve, se logró contener la lesión cerebral. Se despertó luego para darse cuenta de que su hermana y su madre habían muerto
eran jugadores que iban con su familia, todo un equipo. Y luego él tuvo que darle permiso a los demás sobrevivientes para que se comieran el cuerpo de su hermana. Ellos sobrevivieron gracias a que tenían que comer carne humana. Ya se habían acabado todos los víveres. Y Nando Parrado es uno de los hombres que al final toma la decisión de escalar las montañas sin equipo, sin protección para el frío, absolutamente nada. Una tarea prácticamente imposible para un ser humano, pero este tipo junto con su amigo lo lograron. La historia de Nando Parrado es increíble. Ahí les dejo el tema para que lo consulten también. Es una historia de superación muy, muy difícil. Hace poco les hicieron una entrevista y les preguntaban que narraran, ¿no?, cómo era comer carne humana. Y ellos decían que simplemente se trataba de sobrevivir, que el ser humano puede llegar a límites que uno no se imagina. Es que es increíble, o sea, pensar en que hizo una caminata, si no estoy mal, de 5 días por la nieve. Eso es algo increíble. O sea, hacerlo sin equipo de protección, pasar una noche en la nieve y sobrevivir, ¿no? Es una historia realmente muy dura. En la película se cuenta o se narra parte de su experiencia. Sobrevivientes, para que la sumen ahí a su lista de cultura general. Recuerden que ustedes para la prueba del Consejo de Admisiones deben llevar demasiada cultura general, o sea, tienen que saber de muchas cosas. Y sobre todo sorprender. Estas historias casi nadie las cuenta. Y llegar y dar una respuesta, por ejemplo, de supervivencia como esas, de seguro va a impactar al entrevistador y le va a hacer caer en cuenta de que usted es una persona que lee, que se esfuerza por estar descubriendo cosas nuevas cada día. Y creo que detrás de todo de toda esta capacitación, tiene que quedar ese mensaje de lograr sembrar la semilla en cada uno de ustedes, de buscar conocimiento, de buscarlo. Tenemos la facilidad hoy, gracias a los medios, de buscar. Y sé que esto va a terminar en la base de toda ciencia, ¿no?, que es la pregunta. Cuando usted se vuelve curioso y pregunta mucho, ha logrado el objetivo. Se ha convertido en un genio. Los genios son las personas más curiosas que pueden haber. Se la pasan preguntando, preguntando y respondiendo. Y tratando de averiguar, de encontrar respuestas. Busquen lo que más puedan. Y cuando se encuentren un niño que les pregunte por qué, por qué, por qué, por qué, sí, son canzones, ¿no? Pero no lo limiten. No le digan por qué sí o por qué no. Explíquenle. Es difícil, a veces son muy canzones. Preguntan cosas que uno dice, pero es que eso es fácil. Para nosotros. Para ellos no. Alimente la curiosidad de un niño y ahí tiene un genio en potencia. Algún día van a ser padres. Las regiones de Colombia son 5 regiones, pues la andina, la Caribe, la Amazonía, la Orinoquía y la región pacífica, ¿no? Creo que esto está claro. Los límites de Colombia. Bueno, aquí importante. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, Colombia es un país, listo, océanos, 5 países, dice, limitado por 5 países, ¿no? Ecuador al sur, Panamá al norte, Perú también al sur, Brasil al sur y Venezuela también al norte, ¿cierto? Bueno, Colombia tiene más fronteras con otros países. ¿Con cuáles? De forma terrestre no, ¿cierto? Pero de forma marítima sí. Nicaragua. Ahí les queda la tarea.
Consulten las fronteras de Colombia. Y les dejo otra tarea, otra pregunta, algo curioso. Muy poca gente sabe o no la responde porque casi nadie habla de esto. Es si un avión se estrella en el centro del Océano Atlántico o en el centro del Océano Pacífico. ¿Podríamos decir que se estrelló en algún país? Hay países que tienen dominio sobre esa parte del océano, ¿o no? Un ejemplo, ¿no? Usted va en un barco por el Océano Atlántico y se encuentra con otro barco en el Océano Atlántico. Y usted se pelea con ese barco ahí, en esa parte del océano. Y usted asesina a una persona ahí. ¿En qué país debe investigarse el delito? O usted va en la mitad del océano Atlántico y se sumerge y se encuentra ya un tesoro. ¿Es suyo o es de algún país? Averigüen si alguien es dueño de estas partes alejadas de la Tierra. Porque cercanía a la Tierra, sí hay, ¿no? Una frontera marítima. Pero allá, tan lejos, ¿qué pasará? Averígüenlo. ¿Quién intercede ahí? Bueno, acá tenemos el componente legal de la policía a través de la Ley 63 del 93, en la cual la policía se constituye como una autoridad de la República, ¿no? Y un cuerpo armado permanente de naturaleza civil en el cual el artículo 18 lo reza literal, ¿no? La policía es un cuerpo armado permanente de naturaleza civil a cargo de la nación, cuyo fin primordial es el mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los deberes y los derechos y libertades públicas, ¿no? Colombia es un estado social de derecho. Mal. Por eso no ha funcionado. Mal. Si Colombia fuese un estado social de deberes, pues tampoco funcionaría, ¿cierto? Porque sería una dictadura. Solo deberes. Entonces, si solo deberes no funciona, solo derechos tampoco funciona. Ese es el problema de Colombia, que Colombia es un estado social de derecho. Yo instaría al pueblo a que lo cambie por un estado social de derechos y deberes. Así nos repartimos las responsabilidades de mantener el país, ¿no? La verdad, hay mucho mantenido en Colombia. Demasiado. Demasiado. No debería ser así. Hay gente que necesita, claro. Pero hay gente que no necesita y abusa. Mandas a un chico a estudiar a la universidad pública y se queda 14, 15 años. ¿Cómo es eso posible? Eso es un abuso. Ese es un ladrón. Ese es un ladrón de la inversión educativa. Es un ladrón de los impuestos públicos. Impuestos que todos pagamos. Se van a encontrar con gente que le va a decir: es que usted trabaja porque yo pago impuestos y de ahí le pagan su sueldo. Sí, y de mis impuestos, de lo que yo pago, también se paga el estudio de tus hijos. Así que no me molestes. Aquí todos tenemos derechos y deberes. Lastimosamente, usted abre demasiado la boca porque Colombia es un estado social de derecho.
Por eso abre demasiado la boca. Pero, si usted le dice a un joven, le doy una beca para que estudie medicina en una universidad pública, no vas a pagar sino lo básico de un semestre, 400, 300 mil pesos, 80 mil pesos, en algunos pagan 20 mil pesos. No vas a pagar sino eso el semestre. Pero tampoco es para que te quedes 15 años, por favor. No es que usted es el mejor IFES. Entonces, le quedó grande la universidad. Tome su beca, pero cada final de semestre me entrega las notas. Si sus notas son de menos de 4, pierde la beca. Vaya y pague, trabaje. No sea vago. Ya suficiente hacemos con pagarle el estudio. ¿O qué? Todo gratis. Eso no funciona, señores. Todo gratis no se valora. Y se los digo por experiencia personal. Yo he dado becas a muchísima gente. Pasan a la policía, ni siquiera gracias dicen. Esa es la clase de colombianos que tenemos. Y es triste. Por eso yo ya no doy becas. Para nada, ¿no? Ya no las doy. Lo que cuesta, se valora. Lo que no cuesta, hagámoslo fiesta. Lastimosamente, esa es la cultura latina. Entonces, no doy becas. Tenía una fundación, di más de 5,000 becas. Más de 5,000 becas en la fundación que tenía. De esos, 3 o 4 dirán hoy, mire, ya soy ingeniero, ¿qué necesita? Profe. Ya soy tecnólogo en esto, ya soy oficial, ya soy policía. ¿Qué necesitan? O gracias, al menos le voy a hacer publicidad. No, de 5,000. Los cuento con los dedos. Por eso, ya no doy gratis. Sé que lo gratis es malo. El Estado debería ser un Estado social de derechos y deberes. Así se valora y así se evita la corrupción. Porque la corrupción comienza ahí, cuando usted toma algo gratis y no lo necesita. Cuando me postule para presidente, esa será mi política. Bueno, esto, ahí le resumo lo del Estado, ¿no? ¿Qué es patria? La patria es el lugar en donde se pertenece, ¿no? El Estado es intangible. La patria sí se puede tocar, ¿no? Hay unos vínculos, hay unos símbolos. Deriven de aquí el patriotismo. De donde usted se siente que es. Orden, haciendo referencia a la orden militar, ¿no? Recuerden que las órdenes deben ser claras, concisas, precisas, legales y de fácil cumplimiento. Nadie está obligado a lo imposible. Nadie está obligado a lo imposible. Grábense eso. Cuando sean policías les va a servir mucho. Si la orden es clara, precisa, concisa, legal y de fácil cumplimiento, hágalo. Si no, pues no lo haga. Si no es clara, pregunte. Si no es concisa, que le aclaren. Si no es precisa, que especifiquen. Si no es legal, pues se jodieron, no la hago. Y si no es de fácil cumplimiento, pues, ¿cómo la voy a hacer? Si no tengo los recursos, los medios, no hay forma. Nadie está obligado a lo imposible. Además, debe estar relacionada con el servicio o la función que ustedes están cumpliendo, ¿no? No le puede decir usted al comandante de guardia, oiga, comandante de guardia, tráigame un tinto. ¿Cómo así? No puedo, qué pena. Estoy prestando un servicio de vigilancia, algo puede pasar y es mi responsabilidad. En la medida de lo posible, envía a otra persona. Yo no puedo. Pero hay algunos que sí salen corriendo. Y van.
Para ello hay que educarse mucho. Y así vamos a poder educar también a los comandantes. No crean que todos los comandantes se la saben. No, hay gente muy ignorante, que no se merece ese puesto, ni el grado. Están ahí por palancas. Están ahí por amistades. Están ahí por la mera suerte, no por conocimiento. Que no sea su caso. Ustedes tienen que llegar a ser mandos o a ser funcionarios policiales por conocimiento, por esfuerzo, por dedicación. Y ojalá la suerte esté de su lado, ¿no? La jerarquía se define como la estructura, un orden, un escalafón, un escalón. Hay una posición jerárquica. La de los patrulleros, sobre ellos están los subintendentes, los intendentes, intendentes jefes, comisarios, subcomisarios, subtenientes. Oiga, les pregunto una cosa. Un alférez o un cadete le puede dar una orden a un auxiliar de policía. Respóndanme a esa pregunta. Sí, señor. Sí, señor, mi intendente. No puede. No puede. La orden es el producto de la jerarquía. Y un auxiliar de policía es alguien que está prestando un servicio militar y está supeditado a las órdenes de sus superiores, y en ese efecto sus superiores son únicamente funcionarios públicos, no estudiantes, por más cadete o alférez, hijo de general que sea. Ni siquiera de un estudiante a patrullero. No, no puede. Otra cosa es que salga el cadete, el alférez o el estudiante de patrullero a prácticas y le dé una orden a un auxiliar. Ojo, aquí es diferente. No es que el estudiante le está dando la orden, no, está en una actividad de práctica académica. Y esa práctica académica y esa orden ya debe conocerla el comandante que esté a cargo de la práctica. Así, el estudiante se convierte en la voz del comandante. Es nada más un medio. Pero hasta ahí no tiene todavía jerarquía sobre el auxiliar, ni tampoco poder de orden. Ese poder se adquiere cuando a usted en la escuela ya le entregan un cartoncito que dice graduado. Y hay una ceremonia. Ahí se adquiere el poder de la orden. Si no, no. La jerarquía, entonces, es parte de la estructura orgánica y en el último nivel están los estudiantes. Los aspirantes ni siquiera alcanzan a entrar ahí. Ni siquiera alcanzan a entrar ahí, en la jerarquía. En la jerarquía están ya los estudiantes, porque ya son parte de la policía, pero son estudiantes. Bueno, para que lo tengan presente, como estudiantes están en el último nivel. En el último nivel. Tampoco hay jerarquía cuando un estudiante lleva más tiempo en la escuela que usted, a menos que esté apoyado por alguien que esté realizando una actividad a cargo, o sea, un mando. Un mando. Ah, que llegué a la escuela y entonces el que está más antiguo ya me dijo que yo fuera y barriera eso por allá. Bueno, que se da, pero de ahí a que eso sea legal, muy difícil, ¿no? ¿Sabe por qué? Y ojalá usted no pase por eso, siendo usted el que la embarre. Pues resulta, les cuento el caso, un señor estudiante más antiguo de patrullero, llevaba 6 meses, recibió a un estudiante nuevo, lo puso a voltear. No contento con eso, lo mandó a comprarle algo a la cafetería y el nuevo, obediente, lo hizo.
Al siguiente día iba a hacer lo mismo. Oh, desgracia, el chico que iba a la cafetería a comprar se tropieza. No sé cómo sería la caída. El hecho es que tuvo una fractura de pierna, tibia y peroné. Le preguntaron qué estaba haciendo y él dijo, cumpliéndole la orden de ir a la cafetería a comprarle un jugo y una dona a mi estudiante tal y tal y tal. Venga para acá mi estudiante. De una vez, acciones disciplinarias para afuera. Cuando usted da una orden, usted se hace responsable de todo lo que le pueda pasar al que cumple la orden. Todo. ¿Quieren eso? Para dar órdenes, primero hay que aprender a obedecer, no parecer un simple chúcaro. Eso es un chúcaro, ¿no? Eso es un chúcaro. Muy enérgico, demasiado que cree que ya puede dar órdenes. Primero se aprende a obedecer. Y así se gana jerarquía. El régimen, allá lo van a conocer, el famoso régimen interno. Entonces a las 4:30 de la mañana los van a levantar con corneta. Pues los que hicieron el curso virtual se perdieron de lo bonito que es el entrenamiento en la escuela. Eso es maravilloso, eso es espectacular porque a uno sí le sacan la mierda ya. Pero al final a uno le gusta que lo traten mal, entonces se lo goza. Pero si usted va a ir a la escuela a quejarse de todo, hombre, ni vaya. ¿Para qué? ¿Para qué se va a amargar la vida y va a amargar la de otro? Yo era los que me mandaban a La Palma a darle una vuelta, llegaba otra vez, vaya otra. Normal. Alguien me dijo, la mejor forma de mamarle gallo a la vida es cumpliendo. Y así le pasé mamando gallo a la vida todo ese tiempo y no me estresé. Cumplir es muy fácil, siempre y cuando sea una orden clara, precisa, concisa, de fácil cumplimiento, con relación al servicio, que sea legal, ¿no? Sencillo, señores. Ese consejo para cuando vayan, no se quejen. No se quejen. En estos días les mandé un video, ¿no? De cómo deben quejarse ustedes, ¿no? Sí vieron el video. Me confirman, vieron el video, está en YouTube. Sí, señor, mi intendente. Bueno, ahí les explica cómo deben quejarse. Se van a ahorrar muchos malos ratos. Y se van a disfrutar más su entrenamiento, más el volteo. Mire, cuando lo pongan a aguantar hambre, disfrútelo. Cuando lo pongan a aguantar frío, disfrútelo. Cuando lo pongan a aguantar calor, disfrútelo. Pero hay gente que hace calor, se queja. Hace frío, se queja. Tiene hambre, se queja. Está lleno, se queja. Qué pereza esa vida. No sé qué hacen viviendo. Todo les da pereza. Todo. ¿Les dan permiso? ¡Ah, qué pereza! Ya tantos días de permiso. También los hay. Ya estaban aburridos en casa con trabajo. En casa por el COVID. Ya estaban aburridos. Trabajando en casa. ¿Cuándo se había visto eso? Un policía desde la casa. Con el radio. No, eso. Desde la casa dando órdenes con el radio. Pasó. Y ya estaban aburridos. Todo cansa. Todo les cansa. No sean así ustedes. Bueno, bien, frente a los símbolos patrios, pues el himno nacional. Procuren aprenderse las 2 estrofas, sí, toca cantarlas todas, en la escuela. Entonces, para que usted no pase penurias allá, trasnochos allá, apréndaselo ahora. Es fácil. Es fácil aprenderse una canción, es lo más fácil del mundo. Lo único que tienen que hacer es escucharlos. Todos los días, escuchen todo el himno nacional. Todo el himno nacional, todos los días. Escúchenlo. Se lo van a aprender facilísimo. La bandera, no la pongan al revés, por favor, ¿no? Que eso es tonto. El escudo de Colombia. Busquen qué representa el cóndor, ¿no? El gorro frigio. El baño de los 2 océanos.
La flor nacional. La orquídea es la flor nacional porque pues, se da solamente en las zonas de páramos y Colombia es un país privilegiado al tener páramos, siendo prácticamente el único país en el mundo que tiene páramos, ¿no? Con estas formaciones de frailejones y todo esto. La palma de cera, como nuestro árbol nacional, el famoso sombrero volteado, y hay muchas otras cosas, ¿no? Aquí para ver. El árbol de Yarumo también es un símbolo nacional. El café es un símbolo nacional. Los carnavales, los de Barranquilla, carnaval de negros y blancos. Bien, aquí ya están especificados cada uno. A cuándo se creó la policía, más allá de cuándo se creó, ¿no? De 1891, más allá de cuándo se creó, aprenderse otros aspectos como cómo ha evolucionado la policía, qué tanto ha logrado la policía. Cosas como esas, ¿no? Que hablan de Marcelino Gilibert, nuevamente la primer mujer policía en alcanzar el grado de general, misión, visión, mega, la línea de mando. Este es el jefe supremo de la Policía Nacional, el presidente, el ministro de Defensa, Diego Molano. Ellos son el encargado de todas las fuerzas a nivel nacional, el ministro de Defensa, su comandante máximo, ¿no? Si llegase el presidente a un CAI y le dijera, oiga, señor patrullero, vaya y revíseme esto ya, tiene que ir. Sí, tiene que ir. Pero si llega el alcalde y le dice, oiga, patrullero, venga, vaya y revíseme allá. O que llegue el gobernador y le dice, oiga, patrullero, venga, vaya hasta allá a esa esquina y párese ahí y me revisa el tráfico. O que llegue Petro, por ejemplo, un congresista, así de esos que le caen a usted bien mal, o Timochenko. Oiga, patrullero, párese allá en esa esquina y me cuida usted que ahí está un sujeto sospechoso. El gobernador, el alcalde y un congresista le pueden dar una orden a un patrullero. ¿Qué opinan ustedes? Para quienes les van a ver esta clase grabada, respóndanse. Aquí estoy viendo en el chat las respuestas de los señores aspirantes a patrullero y aspirantes a oficial. Yo opinaría que no, mi intendente. Natalia dice que no. ¿Qué opinan los demás? Igual mi intendente yo opinaría que no. Ojo, que es un congresista, ¿no? Es un congresista elegido por el pueblo con 3,000 votos. Muy bien, no pueden dar una orden. Que no se traten de pasar de listos. Son unos payasos, no pueden. No pueden dar esa orden. Por allá había un alcalde, si no estoy mal, creo que era Barranquilla, que salía a decirle a los patrulleros, aquí no me pueden poner el puesto de control. Lástima que no se encontraron con un comandante así, ¿no? Que tenga el carácter y los pantalones y el conocimiento. Yo le diría, si usted quiere mandar, mande por pollo. Si quiere mandar, mande por pollo. No puede hacer más, no puede mandar más. Señor alcalde, congresista, gobernador, lo que quiera. Representante a la Cámara, concejal, lo que quiera. Quiere mandar. Vaya a la escuela General Santander, pase el proceso de selección, eso sí, que lo midan a ver si de verdad la talla. Haga el curso de 3 años para subteniente y luego viene. Aquí lo estaré esperando. Vaya. O vaya, preséntese como patrullero, concurse a los 7 años para ascenso, pase el concurso de ascenso y de ahí viene.
y me da una orden. De lo contrario, si usted quiere mandar, mande por pollo nada más, porque no puede hacer más. Obvio, ¿no? Si es esa clase de gente, Petro, Timochenko, cualquier alcalde o gobernador que ame la guerrilla. Porque si es un tipo buena gente, amable, decente, que sea alcalde, que sea gobernador, que sea congresista y me diga, oiga, señor patrullero, ¿usted me hace un favor? Es que allá en la esquina, mire, ahí tengo unas personas que la verdad están sospechosas y me gustaría que usted me ayude y revise. Claro, pues, señor, con todo el amor del mundo. Estoy para servirle. Pero que no pretendan esos politiqueros que creen que pueden mandar a un policía. No pueden, no pueden. Vaya y quéjese donde quiere, vaya a llorar donde quiera, pero no le cumplo la orden. Punto. Tengo mis órdenes, tengo mis comandantes. Usted no es un comandante, así que lo lamento. Le falta mucho para llegar a hacer eso. Si llega el director de la policía, sí. Ojo, si llega el presidente, sí. No, así sea Petro. Si Petro se monta de presidente y le dice, oiga, ahí sí le toca, porque es el presidente, nada que hacer. Si ponen de ministro de defensa a Timochenko, que va a ser así, si Petro gana, pone de ministro de defensa a Timochenko, ¿ya? O reviven a Santrich, lo mandan a traer desde donde esté escondido, porque esa muerte sí no se la cree nadie. Ahí sí les toca, porque son presidente y ministro de defensa. Director de la policía, sí, al que pongan. Subdirector, sí, al que pongan. Generales, coroneles. Este está como corrido por aquí. Mayores, capitanes, tenientes, subtenientes, comisario, subcomisario, intendente jefe, intendente, subintendente, ahí sí les toca. ¿Un patrullero le puede dar la orden a un estudiante de policía? Sí, puede, si está en el escenario de práctica. Si está en la escuela, no, porque el estudiante en la escuela está haciendo otra cosa. Incluso en el escenario de práctica, el patrullero tiene que consultar a mando de quién está el estudiante. Si el estudiante está a mando de un patrullero de menor tiempo, sí. Pero si está a mando de un patrullero más antiguo, no. O de un subintendente, no. No puede saltarse el conducto regular. Bueno. Direcciones de la policía, de seguridad ciudadana, de carabineros, de investigación criminal o Interpol. Esta área es buenísima, ¿no? Bueno, todas las especialidades en la policía son buenas. Todas las especialidades. Lo más duro en la policía, dicen, es la vigilancia. Sí, es lo más duro. Yo estuve en vigilancia y créanme, la vigilancia es lo más duro. Estuve en DIPOL, estuve en DISEC, estuve en DICAR, en Dijín estuve, pero poco tiempo. Estuve en DIPOL. En antinarcóticos no estuve. En la DICAR hicimos operaciones con DIRAM, pero no logré, ¿no?, llegar a la dirección de antinarcóticos. Era la mejor dirección que había durante el desarrollo del Plan Colombia. Era espectacular, todo americano, dotación toda americana, era increíble. Aunque ellos nos daban a nosotros, yo estaba en esa época en la DICAR, sí nos daban dotaciones y todo eso, nos apoyaban con raciones, era bueno, por eso les digo, era la mejor que había en ese tiempo, ¿no?
Cuando yo me pensioné, ya me pensioné en DISEC, que era la Dirección de Seguridad Ciudadana. Aquí logré una condecoración del señor director de la Policía Nacional, en ese tiempo mi general Nieto. En DIPOL también trabajé en operaciones de inteligencia contra grupos delincuenciales, grupos armados. Estuve también en contrainteligencia. En DIPRO también estuve, no me gustó. Me sacaron de allá porque no me gustó, no era para mí. Eso de ser escolta y de andar detrás uno de un alcalde que cree que uno le quiere cargar la maleta, por eso me sacaron, porque no cargaba maletas de alcaldes. Yo le decía, ¿cómo voy a cargarle su maleta si tengo que reaccionar en un caso dado, un atentado? Él me decía, no, si aquí no pasa nada. Yo, como vivía muy empeliculado, le dije, no señor, yo no le cargo la maleta, que se la cargue otro. Por eso me sacaron. Pero dicen que es buena. A mí no me gustó. DIPRO. Aunque hay obviamente personalidades a las que usted va a cuidar que son realmente personalidades. Unos señores, supongo que pues por eso se amañan, ¿no? Por eso se amañan. Pero la verdad, para mí, de las mejores, la DICAR. La Dirección de Carabineros me pareció la mejor. Espectacular el ENCAR, espectacular el monte. Me gustó eso. La camaradería que hay con los compañeros. Sí, estás más expuesto, pero a la vez más protegido también. En la DIPOL, difícil, estás solo. Tienes que hacer operaciones de inteligencia, de contrainteligencia. Todo el mundo te odia porque creen que eres el sapo, ¿no? El que va a investigar policías. No saben que estás investigando es a un criminal al que prácticamente tiene una circular roja, o estás buscando un objetivo de alto valor, estás planeando un bombardeo. Entonces, es difícil trabajar en la dirección de inteligencia, difícil. Mi general Vargas, el director actual de la Policía Nacional, fue director de inteligencia para la época en la que yo trabajé. Tuve la oportunidad de conocerlo a él allá, ¿sí? Entonces, tiene unas experiencias muy bonitas, ¿no? En todas las especialidades. Y pues obviamente la esencia de la policía, que es la vigilancia, es adscrita a esta dirección, ¿no? A la Dirección de Seguridad Ciudadana, con los cuadrantes. Pero el trabajo que realizan ahí es realmente duro. Es el policía de patrulla, es el policía de CAI, el todero prácticamente, ¿no? Plan Estadio, el policía de CAI. Revueltas, el policía de CAI. Todo le toca al policía de CAI, ¿no? Es tremendo. Es la especialidad más dura que hay. Listo, aquí explica la bandera de la policía, el escudo. Creo que ya ustedes han pasado por esto. Los que son nuevos, ya les envío este documento, este archivo a el WhatsApp, ¿no? La oración del policía, apréndansela de una vez. Listo, los pilares fundamentales de la policía, pasión policial, qué es ser policía, las funciones y deberes de un patrullero, vocación policial de la que muchos hablan, pero hay que hacerlo desde otra perspectiva, ¿no? Código Nacional de Policía, ahí tienen en sus clases, en su carpeta, mucho sobre leyes, sobre todo el Código Nacional de Policía. Hay mucho sobre esto. Tienen que dominarlo. Tienen que dominarlo. Ahí están las clases del señor Intendente Cifuentes, especialista en Derecho, para que revisen, por favor, ese material que está grabado en su plataforma. Los que no tengan acceso, hablen con Diana, con la secretaria. Ella les da acceso inmediato a todo ese material. Este documento ya está cargado también en la carpeta de polígrafo, como les decía. Como en la última del Consejo de Admisiones, perdón. Está cargado. Los que no lo tengan me escriben para enviárselo, por favor, al WhatsApp. Y terminaríamos ahí algo base, ¿no? Pero esto es una superficie para todo lo que deben ustedes estudiar y lo que les van a preguntar allá en ese escenario del consejo. ¿Alguna pregunta, estimados aspirantes? Bueno, deben tener muchas, ¿no? Pero sobre el tema que vimos hoy. Bueno, tal parece que no. Entonces cerramos la clase en este punto. Dedíquense a ver esas carpetas de la plataforma. Como les decía el día de hoy en el grupo,
les cargué ya el acceso a los documentales y películas inspiradas en historias reales para que vayan aprendiendo de una manera más entretenida algunos eventos y se vayan situando, porque todas hablan de diferentes escenarios que les pueden servir a ustedes para tener conocimiento al momento del consejo de admisiones. ¿Listo? A todos, muchísimas gracias por su atención el día de hoy, muy amables. Espero que la clase haya sido de gran agrado y productiva para ustedes. Intendente, gracias. Feliz noche.